Bien, ahora que nosotros ya hemos aprendido más sobre Docker, cuáles son sus conceptos, cuál es su arquitectura, cómo se compone un Docker, hemos aprendido también cuáles son la estructura de las imágenes, de los contenedores, ¿sí? Cómo se manejan los contenedores, cuál es el sistema que maneja los contenedores, cómo podemos nosotros iniciar un contenedor, parar un contenedor, cómo podemos incluso renombrar. Vamos a hablar sobre los volúmenes. Los volúmenes son sumamente importantes, ya que son una herramienta que nos permite almacenar información persistente del contenedor en nuestras máquinas local, lo que hace que los volúmenes nos ayuden a tener la data persistente en caso de que el ordenador se elimine o el contenedor se elimine. Tenemos tres tipos de volúmenes. Tenemos un host, un anonymous y un named volumen. Sí, el host lo que va a hacer es almacenar en nuestro host principal. El Anonymous son los que no definimos una carpeta, pero Docker genera una carpeta random y ahí se almacena toda la información. Y named volumens son volúmenes que nosotros creamos, tienen un nombre y son manejados por Docker. ¿Por qué es importante los volúmenes? Porque podemos rescatar información mediante los tres tipos de volúmenes que lleguemos a tener. Ahora, lo que podemos hacer es ver con ejemplo claro cuál es la verdadera importancia de un volumen. En este caso nosotros vamos a crearnos, como ya lo habíamos hecho anteriormente, vamos a crearnos un Docker, un contenedor con las siguientes características. Ahora, lo que vamos a hacer es, con uno de los tres tipos de volúmenes, vamos a usar el volumen de host para poder respaldar nuestra data, ¿sí? Es decir, para que nuestra data nunca se llegue a morir y nunca se llegue a perder información, que es lo más importante que nosotros podemos realizar. Antes que nada, lo primero que debemos hacer es saber dónde se almacena todos los archivos de MySQL. En este caso nos vamos hacia la página de Docker MySQL para ver dónde se almacenan todos los datos de MySQL. Entonces buscamos en esta documentación pequeña que nos da y vemos justamente aquí que es la ruta en donde se almacena toda la data de MySQL. Entonces esto tenemos que tener muy presente. Para eso vamos a copiar, nos dirigimos de nuevo a nuestro terminal. Muy bien, entonces con esta información, bueno, creemos una nueva, vamos a limpiar la pantalla para poder ver mejor. Y ya, aquí vamos a crear nuestro Docker room, nuestro contenedor, -d, decimos que se vaya al fondo, vamos a poner un nombre. Vamos a ponerle db, ¿sí? Vamos a ver el puerto por el cual vamos a mapear 2306, perdón, 2306, se va al 2306. Sí, aquí vamos a poner nuestras variables de entorno. Nuestra variable de entorno va a ser MySQL, root, password. ¿Sí? Entonces esto va a tener un password Cuenca. Pongamos con minúscula Cuenca. ¿Sí? Aquí es donde vamos a crear nuestro volumen. Hay que tener en cuenta, primero creémonos una carpeta. Sí, creemos una carpeta de MySQL en opt. Sudo su. Listo. Entonces aquí vamos a crearnos una carpeta en opt. Opt se va a llamar MySQL. Listo. Entonces vamos a cd opt y aquí vamos a tener nuestra carpeta MySQL. Entonces vamos a entrar a MySQL. Entonces aquí vamos a tener una carpeta vacía y es en esta carpeta, en esta dirección, en donde nosotros vamos a guardar nuestro respaldo, digámoslo así, ¿sí? Entonces nos dirigimos acá y vamos a poner nuestro opt MySQL /
¿sí? 2 puntos para decir que toda la data que se nos venga, que tengamos, va a irse guardando en nuestra carpeta. var lib MySQL, ¿sí? Entonces, una vez que tengamos esto, vamos a trabajar con MySQL, con la versión, con el tag 5.7, ¿sí? Y mandamos a correr. Ahora, una vez que se nos creó, vamos a ver que acá se comienzan a crear todos los tipos de datos automáticamente, ¿sí? Que nosotros podamos llegar a tener. Listo, ahora revisemos nuestra base de datos que nos acabamos de crear, que se llama db. Y lo que vamos a hacer es ver los logs -f de nuestra base de datos db. ¿Sí? Entonces aquí nos dice que está lista para la conexión, ¿sí? Por el puerto 3306. Una vez que veamos que está nuestra conexión lista, lo que vamos a hacer es salir de aquí, limpiar la pantalla y nos vamos a conectar a nuestra base de datos MySQL-u root -h, que es de hot. Recordemos que ahora ya tenemos el 127.0.0.1, podemos conectarnos con el localhost, -p Cuenca, que es en mi caso, ¿sí? Y nos conectamos. Vamos a ver las bases de datos que nosotros tengamos. Show database, punto y coma. Perdón, aquí show database, punto y coma. Y vamos a tener nuestras bases de datos. Vamos a crear nuevas bases de datos para tener una mejor explicación del volumen host. Entonces creamos una database, una base de datos, creamos una database con el nombre de test, punto y coma, ¿sí? Creamos otra base de datos test 1 y creamos con otra base de datos con test 2. Ahora si vamos a ver todas las bases de datos, vemos que ya se nos crearon test 1 y test 2. Entonces vamos a ver en la carpeta que nosotros creamos, debió crearse aquí también, ¿sí? Y vemos que está test 1, test 2, ¿sí? Entonces vemos que se nos está guardando toda la información que nosotros estamos creando. Listo, en este caso nosotros lo que podemos hacer es salirnos, ¿sí? Limpiamos la pantalla y vamos a hacer un docker ps para ver nuestro contenedor, pero ahora vamos a borrar nuestro contenedor. Docker remove fb db, ¿sí? Vemos que no tenemos ningún contenedor, pero si nosotros comprobamos en nuestra carpeta, seguimos teniendo nuestras bases de datos, test 1 y test 2. De esta manera ya tenemos respaldado. Al momento que nosotros volvamos a recrear la base de datos, el contenedor, perdón, que ya lo creamos anteriormente, decimos que del volumen de nuestra carpeta opt MySQL se migre toda esta información hacia el nuevo directorio de var lib MySQL, ¿sí? Corremos. Hacemos un docker ps, ¿sí? En este caso vamos a hacer un docker logs -f y db. Y igual nos sale que ya está lista para la conexión y podemos conectarnos por el puerto 3306. Vamos a probar que todo lo que hemos hecho está correctamente y está funcionando muy bien. En este caso vamos a conectarnos a nuestra base de datos, ¿sí? ¿Sí? -h 127.0.0.1, ¿sí? -p, que es el password Cuenca. Ya, entonces ingresamos. Así hacemos un show databases. Vamos a ver que toda la información que nosotros teníamos en nuestro anterior contenedor
se nos está pasando hacia nuestro nuevo contenedor. Entonces, esta es la ventaja de nosotros tener un volumen de host, en este caso tener un respaldo de toda la información y mediante, salgamos de aquí, entonces tener el volumen creado de nuestra carpeta, que toda la información, toda la base de datos que nosotros tengamos en nuestra carpeta, automáticamente cuando recreemos la base de datos borrada o eliminada, se nos va a traspasar de nuevo y vamos a tener toda la información que tengamos en nuestro respaldo OPT MySQL, se nos va a pasar a var lib MySQL. ¿Sí? Una vez terminado con el volumen de host, vamos a ver sobre los volúmenes anónimos. Sí, en este caso vamos a limpiar todo nuestro contenedor. Vemos que tenemos un contenedor, vamos a eliminarlo. Docker remove -fb db. ¿Sí? Y probamos que no tenemos ningún contenedor. Ahora, lo que vamos a hacer es probar de qué manera nos puede ayudar el volumen anónimo. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es crearnos una vez más nuestro contenedor de la misma manera como lo hicimos anteriormente, con la diferencia de que ya no lo vamos a mapear. Es decir, solamente le vamos a poner el volumen y nuestra ruta. ¿Sí? Con el volumen anónimos, Docker nos crea automáticamente una carpeta en algún lugar de nuestro sistema con el respaldo. Y para saber a dónde se dirige a dónde nos crea Docker nuestra carpeta, lo vamos a buscar de la siguiente manera. Limpiamos la pantalla, entonces aquí hacemos un Docker info, ¿verdad? Hacemos un grep -i y buscamos root. Entonces, a nosotros nos va a crear en var lib docker. Entonces, en esta carpeta de aquí, a nosotros nos va a crear Docker un respaldo de lo que nosotros vayamos a crear aquí. ¿Sí? Si nosotros nos vamos acá, cd var lib docker, hacemos un ls, hagamos un ll, vemos que nosotros tenemos una carpeta llamada volumen. ¿Sí? Si hacemos un cd volumen ls, vemos que no tenemos casi nada de información. Entonces, dentro de volúmenes, como les dije, tenemos solo estos dos archivos. Al momento que nosotros nos creemos este contenedor, ¿sí? Se nos creó, entonces automáticamente aquí en volúmenes se nos va a crear este respaldo. Si ponemos ll, entonces tenemos aquí, ¿sí ven? Entonces tenemos el contenedor que se nos creó. Ahora, al trabajar con este tipo de volumen anónimo, nosotros tenemos una desventaja que al momento de que nosotros vayamos a borrar, hagamos un docker ps. En este caso, si nosotros hacemos un docker remove f, forzar, y ponemos b de volumen y borramos, se nos borra y se nos llega a borrar acá también. ¿Sí ven? No tenemos aquí ya el respaldo, entonces es muy peligroso de usar esta herramienta. Pero si nosotros usamos, volvamos a crear el volumen, se nos volvió a crear. Vemos aquí, vamos a crear para poder ver. Vemos que se nos creó la carpeta con el volumen. Si nosotros vamos a borrar, si nosotros borramos el docker remove -f, solo le forzamos y le borramos el db y no le borramos el volumen, entonces la carpeta se nos mantendrá. ¿Sí? Entonces esa es una desventaja de que nosotros al momento, muchas de las veces por error, nosotros ponemos fb y lo borramos todo y se nos va a borrar hasta nuestro respaldo. Entonces eso es una manera peligrosa de realizar el trabajo con los volúmenes anónimos. Listo, ahora vamos a ver sobre el último tipo de volumen, que son los volúmenes nombrados, que tiene una combinación directa entre el volumen anónimos y el volumen host. Limpiemos la pantalla. Listo, lo primero que vamos a hacer es ver si tenemos contenedores. Perdón. Vemos que no tenemos contenedores y
entramos a nuestra ruta. En donde, bueno, recordemos antes que nada que los volúmenes anónimos nos crean una carpeta donde se va a respaldar la información dentro de var, lib, docker y con una carpeta que se llama volúmenes. ¿Sí? Si nosotros entramos en volúmenes, vemos que nosotros tenemos un respaldo con este volumen de aquí que, bueno, no tenemos el contenedor, lo borramos, pero recordemos que lo borramos solo de manera forzada, no lo borramos con el volumen. ¿Sí? Ahora vamos a ver de qué se trata el volumen nombrados. ¿Sí? Porque hace referencia a que tiene una combinación entre volumen host y un volumen anónimos. Para crear un volumen nombrado, lo que tenemos que hacer es un docker volumen ¿sí? Create y ponemos un nombre MySQL, pongamos MySQL data. Listo, entonces creamos nuestro MySQL data dentro de la carpeta anónima. ¿Sí? Si nosotros nos vamos acá, hacemos un ls y vemos que en sí tenemos nuestro MySQL data. Ahora, vamos a ver docker volume, listamos y vamos a ver que justamente aquí también tenemos aquí también nos aparece nuestro volumen que nos creamos. ¿Cómo lo borramos? ¿Cómo borramos si es que nos equivocamos y creamos mal? Hacemos un docker remove, ¿verdad? Hacemos un docker remove y el nombre de MySQL data. No, aquí me faltó el volumen rm MySQL data. Entonces vamos a ver docker volume ls, que ya no tenemos nuestro MySQL data y por ende si nosotros hacemos un ls acá tampoco tenemos nuestro MySQL data acá abajo, entonces lo borramos. Ahora vamos a crear un volumen en nuestro contenedor. Vamos a crear docker volumen create, pongamos MySQL, ¿sí? Y lo creamos. Entonces vamos a ver docker volume ls. Entonces vemos que se nos creó nuestro MySQL y aquí también se nos va a crear nuestro MySQL. Sí, ahora ¿cómo vamos a hacer para enviar la información de nuestro data? Vamos a correr nuestro Docker Run, sí, con la diferencia de que aquí nosotros vamos a enviar, vamos a mapear, pero ya no vamos a mapear una dirección, sino vamos a mapear directamente el nombre de nuestro contenedor, perdón, ya, vamos a mapear el nombre, es el único cambio que nosotros vamos a hacer, sí. Vemos que ya se nos mapeó, ya se nos creó correctamente. Dentro, aquí tenemos nuestro MySQL, hacemos un ls, MySQL, y vemos que se nos está creando la data. ¿Sí? Entonces se nos crea la data.